Bienvenidos a la tertulia de amigos, bienvenidos en esta mañana a este espacio en Solidaria TV, Radio Solidaria y también a través de las redes sociales. En el día de hoy sustituyendo a nuestro amigo Ramón Ubillos y con Miguel Díez. Bienvenido, Miguel. Bien, Carlos, un gusto que estemos aquí codo a codo. Bien, compartiendo hoy el tema, hay algo que está surgiendo, para que te des cuenta, esta noticia llegó hasta en Argentina, donde un periódico cristiano argentino está hablando acerca de que algo está sucediendo en España con respecto al mundo cristiano evangélico, ¿no? De hecho, en el día de ayer vi en un periódico digital bastante importante, relevante, de estos que hacen periodismo de investigación del bueno, donde sacaron una buena información acerca de un acto importante que va a haber este fin de semana en Madrid con respecto al mundo evangélico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido semanas atrás, donde, bueno, con algunas situaciones, algunos medios sacaron desde chajarrillos, chirigotas y no sé cuántas cosas más en cuanto a los evangélicos, quizás el tema hoy es hablar qué verdaderamente desearíamos de un despertar espiritual. Pues tienen que despertar primero las conciencias de los que se dicen creyentes, de los que se dicen cristianos, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y ese es el gran problema. O despierta la Iglesia, especialmente los ministros, si no se dejan despertar al verdadero evangelio, que en principio empieza Jesucristo mostrando que es de arrepentimiento. El evangelio del arrepentimiento, ¿no? Y para que llegue a todas las naciones, como en el camino de Maús les dice a los dos discípulos después de resucitar que no le reconocieron y por fin les abre los ojos, ¿no? Y antes de que prediquen el evangelio del arrepentimiento por todo el mundo, primero que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, es decir, que reciban el bautismo del Espíritu Santo y la promesa del Padre se cumpla en ellos, ¿no? Y tengan poder divino para enfrentarse con el mundo, porque ir a evangelizar el mundo es ir a pelear contra Satanás y contra el mundo, sus reinos, ¿no? Mira, en Argentina se dice cuando te mandan a hacer algo que sin darte los recursos necesarios, dice, me mandas a la guerra con una cucharilla. Sí, Pero Dios no nos manda a la guerra con una cucharilla, nos equipó nada más ni nada menos con su Espíritu Santo. Bueno, y la armadura de Dios, que dice Efesios 6, que menuda armadura, es una armadura completamente sobrenatural, armados hasta los dientes con las armas divinas, ¿no? Pues el arma del escudo de la fe, principalmente para parar todas las mentiras y que no penetren ningún dardo envenenado del diablo, o el peto de la justicia, o especialmente el yelmo de la salvación, para que no haya ninguna herida en la cabeza de muerte y se pierda lo que es principal, el tener la certeza de la salvación por el testimonio del Espíritu Santo que da nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y, por supuesto, después está la espada, que es lo que estamos usando aquí, claro. La espada de la palabra de Dios. Yo creo que a veces, y permíteme que me tome un minuto y medio en esto, a veces nosotros hablamos de cosas que las tenemos interiorizadas, pero a veces hay gente que, como hay un nivel cultural tan bajo últimamente, entonces entender que cuando hablamos de la armadura del Espíritu es que el apóstol Pablo utilizó un símil de algo que era normal y natural ver en esa época. Claro, era la armadura de los soldados romanos, que eran los más poderosos, el ejército más poderoso de la tierra, ¿no? En aquel tiempo. Y bueno, y luego pues se sigue hablando del apresto del Evangelio de la Paz. Es decir, y estamos hablando de ese Evangelio, el Evangelio verdadero, que tiene varias expresiones. El primero, el arrepentimiento. Arrepentíos o pereceréis. Y no se lo dice a incrédulos. Todos son creyentes de una religión. Y curiosamente
de la religión verdadera, que es la única que dio Dios, no dio otra, en el Sinaí, no para salvar a nadie, sino para producir temor de Dios, es decir, respeto a Dios, para frenar toda la corrupción y toda la perversión que había hasta en el Sanedrín, a los cuales los representantes de la religión, Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, ¿no? Y que cargáis con cargas pesadísimas a los demás y vosotros ni con un dedo las tocáis, ¿no? Y que obligáis a que hagan lo que vosotros no hacéis, ¿no? Y este es el principal evangelio, el del arrepentimiento. Porque ¿cómo puedes decir a los pecadores que se arrepientan si tú no expresas los frutos del verdadero arrepentimiento? Que es aborrecer el pecado, aborrecer la mentira, aborrecer todo lo que conlleva tener relación con el mundo y con el maligno, ¿no? y con la maldad. Y bueno, yo tengo que recordar, ya que me hablas de Argentina, que prediqué y no me volvieron a invitar en Buenos Aires al Sanedrín. Yo le llamo Sanedrín porque es cierto. Había unos 170 o no sé cuántos pastores y de los más jefes, ¿no? Y claro, me invitaron a predicar. Y entonces les dije, bueno, ustedes veo todos los meses hacen un llamado a la oración. Y todos los meses repiten lo mismo. Oración para avivamiento, solo quieren avivamiento. Pero ustedes tienen que pensar que lo primero es oración de perdón, de pedir perdón. Ustedes tienen que pedir perdón a Dios porque no tienen compasión por los pobres. Aquí ha habido en Argentina una miseria galopante y personas que incluso padecían hambre hasta lo extremo. Yo recuerdo una familia tirada en una plaza pública de una ciudad, no voy a decir cuál, y allí en esa plaza vivía un pastor reconocido y no les socorrió. Pero llegó a remar y los recogió y les alimentó y les cuidó. Entonces, ¿dónde están los frutos? Por sus frutos los conoceréis. Ustedes tienen que pedir perdón a Dios de que han intelectualizado el Evangelio. Y están haciendo creyentes, pero no hacen discípulos. Y por tanto, desobedecen a Cristo que no mandó a hacer creyentes, porque los demonios son creyentes y tiemblan, dice Santiago, la epístola, ¿no? Pero es que los mismos pastores, muchos de ellos no son discípulos. Primero buscan su reino familiar, después el reino eclesiástico, denominacional, que eso es, sagrado. Y no les da para buscar más, ni el reino de Dios y su justicia distributiva. No les da, se lo gastan todo en esos dos reinos, ¿no? Y por tanto, pues así le va. Y después tienen ustedes que pedir perdón, pues eso, porque no envían misioneros. Los argentinos que salen por el mundo a Europa, creyentes, incluso pastores, no vienen a Europa para servir a Dios y vivir por fe y salvar a los españoles. La mayoría vienen buscando euros, como en Estados Unidos. Tú sabes que esta es una triste realidad que duele y que le hace a uno sangrar en las entrañas, ¿no? Así que pidan perdón porque ustedes están, pues eso, predicando y pidiendo avivamiento y no están dejando que el Espíritu Santo les avive a ustedes. Porque si ustedes son avivados, después ese fuego santo del amor y poder de Dios lo van a transmitir. ¿Quién lo va a transmitir a las congregaciones? Si entra un evangelista ajeno, o un apóstol, o un profeta ajeno a ese ministerio, intenta profetizar y hacer que tiemblen las paredes, pues no le van a volver a dejar predicar. Y van a intentar echar aguas frías a ese fuego y volver a poner el orden religioso, lo religiosamente correcto. Y bueno, pues no lo han hecho. No, a mí no me importa que no me vuelvan a predicar, como tú comprenderás, será que Dios no me da plataformas para predicar, porque predico porque es voluntad de Cristo, no por otra cosa. O al menos eso es lo que quiero hacer. Y lo que sí me da tristeza que Argentina
un país que experimentó verdaderamente avivamientos. Sí, 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 sí. Sí, cuando Perón recibió un milagro e incluso abrió las puertas al Evangelio a través de un argentino sencillo, curiosamente. No era un predicador, no, no. Era un argentino sencillo, no me acuerdo cuál era. Bueno, un oficio. Tenía un hubo oficio. un evangelista norteamericano que no era demasiado conocido, muy conocido, se llama Tommy Hicks, que precisamente durante tiempo estuvo... No, pero hubo un argentino también muy sencillo, que no me acuerdo muy bien quién fue, y quizá fue después de este Tommy Hicks. Sí, El que vino a hablar con Perón fue el norteamericano. el norteamericano Sí, Tommy Hicks, que oró un por... argentino, Dios lo usó para hacer milagros también tremendos, ¿no? Y luego, ¿para qué vamos a hablar del mayor evangelista que se conoce con autoridad sobre los demonios, Carlos que es Anacondia? Carlos Anacondia, que conocemos muy bien y tenemos relación positiva con él, que ese nunca, nunca, nunca ha financiado sus campañas con dinero ajeno. Él, empresario y evangelista, y jamás ha cambiado su ministerio de evangelista para ser pastor por el éxito, porque él podía haber formado No, él se mantuvo. Es más, pero podía haber formado congregaciones inmensas, como han hecho muchos que han sido transministros, porque siendo evangelistas y con la unción de evangelistas, Dios les ha dado la gracia de que se conviertan muchas personas y luego se quedan con ellas para poder pastorearlas cuando no son pastores. claro, en el caso de Anacondia no, él era diácono en una iglesia en el sur de la ciudad de Buenos Aires, o sea, fuera de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Era diácono en una iglesia y comenzó a hacer Y yo no campañas sé si sigue evangelísticas. siendo diácono todavía, Claro. porque tampoco anhela ni ser pastor Claro. ni lo acepta, o sea, porque él es un evangelista nato. Terminaba las campañas evangelísticas y volvía a su iglesia a ejercer de diácono. Sí, sí. Y de hecho, las campañas evangelísticas que hace, las hace con remar, tú sabes. Somos los siervos. Es decir, los que velamos porque no le roben en las tiendas, en las carpas, porque organizamos la limpieza, el orden y el servicio. Somos la criada gozosa y por amor a Dios y a Él. Entonces, pero qué pena, tú sabes, si realmente renovaran la fe del verdadero evangelio, primero del arrepentimiento y después de la compasión, lo que podrían hacer esos millones de argentinos que se dicen cristianos y especialmente esos ministerios con miles de seguidores, hombre, tenemos aquí un misionero argentino que casi le frenaron para venirse de misionero y que en el ministerio donde estaba no hace ninguna compasión por los pobres y que yo conozco a ese superdirigente. Y que Dios tenga misericordia de él y lo bendiga y lo renueve. Pero ¿dónde está el verdadero evangelio que es fe y amor? ¿La fe en qué? ¿En un evangelio intelectual? ¿Tradicional? No. La fe en el verdadero evangelio, la fe en Cristo y en su evangelio. Y luego, pues, el evangelio tiene varias acepciones, arrepentimiento. Y el evangelio del reino no se predica. ¿Por qué? Si vienen aquí un grupo de dirigentes argentinos a España, como vinieron hace muchos años, y nos invitaron a colaborar con ellos, y aunque nosotros no estamos de acuerdo en gastar $1 millón o $2 millones en un día o dos, con un esfuerzo evangelístico gigantesco, en el cual van a ser pues, ministrados sobre todo los creyentes. Esto es la realidad. Quizá en este que va a haber este fin de semana, pues ha habido un esfuerzo impresionante de trabajo que yo respeto, no en el que estoy mencionando hace años, en aquel no. En aquel era el gran espectáculo con cantantes carísimos evangélicos y algunos dudosamente ejemplares. Y me invitan ahí al quórum de pastores
de todo el evento que se preparaba. Y bueno, y me siento y antes de hablar, pues escucho que lo primero es la familia. Lo primero es la familia y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos abandonar a los hijos y se pierden por causa de que le dedicamos todo al ministerio y entonces la familia queda desamparada. Ese es un razonamiento diabólico. Realmente los que dicen eso tienen a los hijos perdidos. Porque no puede ser que sea Dios el segundo. Es que Dios no es el primero ni el segundo. Entonces tuve que intervenir fuertemente, y ya me conoces, yo no, pues que no me callo ni bajo el agua, si Dios me lo permite. Si Dios, una vez me dejó mudo Dios en un congreso y fue para dar una profecía tremenda que revolucionó nuestro ministerio. Pero yo dije, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y únicamente Dios. Y ahora resulta que lo primero es la familia y la Iglesia evangélica del mundo está teniendo, pues, en su generalidad, menos fertilidad, menos procreación, casi que los gentiles. Por supuesto, ni comparar con los musulmanes que tienen como fanatismo, ganar y ganar, con los vientres de las mujeres conquistaremos el mundo. Y ese es su lema, ¿no? Entonces dices, bueno, esta es una verdadera crisis espiritual. ¿Por qué no quieren tener hijos? Y hoy venía orando en el auto, Señor, gracias, Dios mío, por cómo nos das fertilidad, pero tú sabes que hay parejas que quieren tener más hijos y no pueden. Y alguna todavía hay entre nosotros que no tiene hijos, que quieren tener porque nos has puesto casi ya en el alma un frenesí de querer tener hijos para dártelos a ti. Y ese es tu plan. Así que yo hablo claramente de un despertar de las conciencias. Si las personas no quieren tener hijos y se dicen evangélicos, ¿cuáles son las causas? Primera, el egoísmo. Porque un hijo cuesta. Después, economía, y sobre todo sacrificio, dedicación. Y el egoísmo no quiere sacrificar esa vida de confort y más allá del confort en la que viven muchos que se dicen incluso ministros y bueno pues no quieren realmente tener que estar. La mujer no quiere tener el vientre que se le hincha 9 meses ahí, con ese. Yo tengo ahora a la mujer de un nieto mío en mi casa, que está ya acercándose al parto, como sabes, viven conmigo, y que los calores la están, pero con un gozo y una alegría esperando al bebé. Y tengo a otra nieta también esperando ya. y vamos, todo el sufrimiento que haga falta por procrear, por darle hijos a Dios. La primera causa es el egoísmo, pero la segunda, ¿cuál es? En realidad no tienen fe, no tienen verdadera fe, no tienen clara la vida eterna, porque uno de los anhelos de tener hijos es para tenerlos contigo en el cielo. Claro, es que el que no tenga eso como certeza y como plan prioritario, pues ¿para qué tener hijos? ¿Cómo va a suceder? Que algunos padres irán al cielo y sus hijos al infierno. Y antes de que vayan ellos al cielo habrán pedido perdón a Dios por haber sido malos testimonios a sus hijos y haber pues mostrado hipocresía. Y otros serán los hijos en el cielo y los padres en el infierno. Entonces, esto, y no hay otra realidad. O sea, es que aquí son dos cosas. O conmigo o contra mí. O cielo o infierno. Y no hay más. Dígame usted. Y aparte el tema principal de la individualidad de la salvación. Claro, es personal e indivisible. Y no se puede uno evadir de esa responsabilidad personal. Por lo tanto, pero claro, es que cuando una conciencia se ha ido anestesiando, ¿sabes lo que anestesia más las conciencias?
Lo dijo Karl Marx. La religión. El opio del pueblo. Es de las pocas cosas que acepto de Karl Marx, que era un judío que tuvo fe en el Mesías Jesús, supuestamente parece ser, y que renegó contra todo lo que era religión y Dios. No sé por qué. Me gustaría investigarlo algún día, pero no da la oportunidad, ¿no? Pero... Y creo que también el tiempo que tenemos es preferible dedicarlo en cosas más edificantes. Exacto. Pero en cualquier caso, lo que más anestesia es la religión. Tú sabes lo que es el mantra, bom, 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 más de lo mismo, y anuncios, y ahora el corito número 80, o la misma canción, y ahora diezmos, y ahora ofrendas, y ahora aleluyas y aleluyas, y ahora bendiciones, bendiciones, y siempre es lo mismo. Es que la rutina atonta, y por eso los jóvenes se rebelan. Y ahí, menos mal que son la generación de futuro, y Dios está despertando con la conciencia de muchos jóvenes, ¿no? Que efectivamente no son tontos. Los padres se creen que sus niños siguen siendo niños con 20 años. Ya no sé. Y entonces, pues bueno, no, ya aprenderán. No. Quieren aprender de ti. A ver si eres un verdadero padre, maestro, porque son tu responsabilidad. No son los padres la responsabilidad de los hijos, sino los hijos la responsabilidad de los padres. Entre otras, la responsabilidad del matrimonio y la responsabilidad de uno mismo. Dice bien claramente la Epístola a los Romanos: cada uno dará cuentas a Dios de su alma, para empezar. Y este es el despertar de las conciencias que necesitamos urgentemente proclamar para que se predique el verdadero evangelio. Y hablando del evangelio del reino, pues fíjate tú, es todo el evangelio y toda la Biblia conduce a que el Rey eterno, que ya reinaba con Dios, con el Padre, era el Verbo, vino al mundo y comenzó nada más empezar a ministrar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Rey vino para establecer su reino. Y toda la Biblia conduce a que al final el Rey reine 1000 años desde Jerusalén. Después de arrasar con todas las idolatrías, con las copas de la ira, arrasar por completo los reinos de Satanás y limpiar la creación que gime. Fíjate tú, la creación gime con gemidos profundos, aunque no tiene, la creación no tiene espíritu, los seres vivientes, vegetales, animales, etcétera, no tienen espíritu, pero tienen alma. Y están degenerados. No han evolucionado, han degenerado por el pecado. Y Dios va a restaurar toda la creación. Yo creo que el gran problema es que muchas veces los creyentes no tienen una real conciencia de que cuando Jesucristo vino dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es que en un mundo que estaba gobernado y está gobernado por el maligno, Jesucristo vino a decir: aquí vengo a recuperar lo que me pertenece. Y que precisamente la gran comisión es ser los que esa proclama la lleven a cabo, ¿no? La lleven a cabo. ¿Por qué? Porque a mí una de las cosas, el pasaje bíblico que convenció mi vida de consagrarme, te estoy hablando del año 1987, fue Efesios capítulo 2, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. O sea que este mundo tiene, cuando dice es conforme, o sea, la corriente de pensamiento filosófico, de modas y todo eso, tiene la impronta, la forma del príncipe de este mundo. O sea que, por eso dice Juan: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Porque si estás amando al mundo, tu corazón está en este mundo,
seguramente el amor del Padre no está en ti. Claro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Si tu tesoro es el mundo, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, Claro. efectivamente. Y a mí esta revelación, perdona, Sí. me vino en un momento donde recién comenzaba en mi caminar en el Señor y estaba en una situación que no era conveniente para un hijo de Dios. Y te puedo asegurar que me vino esta revelación y ahí me di cuenta, si yo hago esto, estoy siguiendo la corriente de este mundo y no estoy siguiendo. La palabra arrepentimiento básicamente es, estoy en esa corriente de este mundo y doy un giro de 180 grados, no de 360 como algunos dicen, porque vuelves al mismo sitio, un giro de 180 donde camino en total oposición a la corriente de este mundo. El problema está en que algunos dan los 180 grados, pero no cambian de mente. El verdadero arrepentimiento es el cambio de mente, de pensar y de sentir. Por eso viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente, ¿no? Y lo primero que está mostrando Jesucristo con ese llamado, arrepentíos de ser ciudadanos del mundo. Esto es lo primero. Es decir, de ser ciudadanos de los reinos de Satanás. Porque una de las malicias más perversas que ha conseguido inyectar como una cizaña satánica en los corazones es el nacionalismo. Esto es terrible. Todavía la multitud de cristianos que primero son, pues es qué sé yo, vascos, catalanes, españoles, argentinos y sobre todo norteamericanos, y después son cristianos, lo cual demuestra que ahí hay un orgullo, que es el pecado padre de todos los pecados, porque es lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios y contra Cristo y arrastrar una tercera parte de los ángeles. Entonces, arrepentíos, porque todos estos reinos pasarán. El mundo pasará con todos sus reinos, pero mis palabras nunca pasarán. Y por esa razón nos revela el reino de Dios y su justicia. ¿Pero a quién se lo revela? A los que aceptan ser quebrantados, circuncidados en el corazón, eliminados los prepucios del corazón por el verdadero arrepentimiento y odio al pecado y odio a la vieja naturaleza que teníamos. Y eso es el nuevo nacimiento. Se lo dice a Nicodemo. Pero claro, hay que mirar cómo sabemos si alguien ha nacido de nuevo o no. Por sus frutos. Por sus frutos. Porque si resulta que no da los frutos del Espíritu Santo, no es un árbol bueno, que es lo que hace Dios, cambiándonos de malos a buenos, de egoístas a amorosos, generosos. Y entonces sigue habiendo ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal, que entró en Eva y después en Adán, por el pecado, rebelión contra Dios fue el resultado. Y eso sigue. ¿Y cuántos, dime la verdad, cuántos pastores hoy, y sobre todo esos que se apodan a sí mismos profetas y apóstoles, que es una cosa de vergüenza ajena, ¿no? Solo Cristo da los ministerios. ¿Y cuántos no están comiendo y comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, incluso para poder predicar el Evangelio? Y por eso, pues sucede que a veces ves fuentes de agua dulce y agua amarga que salen por bocas de mensajeros de Cristo. El Evangelio del arrepentimiento es principal, inicial, pero luego, una vez nacidos de nuevo, vemos el reino de Dios y entramos en él. Y la justicia que corresponde a ese reino. Y fíjate que nuestros padres en la fe ya, y está hablando de Abraham, según Hebreos 11, conquistaron reinos. Por lo tanto, eso que tú hablas de la reconquista de Cristo para vencer a Satanás, no vino solo a salvar a los hombres, vino casi yo diría fundamentalmente a juzgar a Satanás y a vencerlo y eliminar su poderío. Para eso tuvo que morir, pero su muerte fue su victoria, ¿no? Y entonces, ¿la última profecía cuál es? En Mateo 24:12, que habla claramente del apocalipsis reducido de Cristo,
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Dime sinceramente, ¿cuántas veces has escuchado a lo largo de tus 40, casi 40 años ya? Porque lo que he podido escuchar, 39, desde que te convirtió el Señor, has escuchado eso. Yo me quedo atónito cuando pues predico sobre el Evangelio del Reino y su justicia y los que lo oyen nunca lo habían oído. Y tú sabes que predico en muchísimas congregaciones que nos permiten y que tenemos cierta relación por respeto, ¿no? Y porque, claro, tampoco hay que juzgarles. ¿Cómo van a hablar de lo que no han oído? Este es el gran problema, ¿no? Y entonces... Sí, hay muchos que están en una situación como Apolos, cuando no tenía una visión muy clara del Espíritu Santo, entonces ahí estuvo Aquilas y Priscila llamándolos aparte para exponerle, para enseñarle, para decirle, mira, aquí te falta algo importante. En ese caso era conocer al Espíritu Santo, y en este caso la importancia del reino de los cielos, de hablar del Evangelio del reino. Claro, es que todo tiene que ver con el rey y su reino y conduce a eso, porque solo el reino de Cristo es el reino perfecto. Y además, porque las enseñanzas del rey están todas las áreas de lo que consiste en el bienestar, la bendición, la sabiduría de la vida del ser humano, para su cuerpo, alma y espíritu. Y por eso los reinos de este mundo copian esa conformación de la monarquía, teniendo distintos ministros con cartera. Y el Evangelio del Reino nos enseña sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la infancia, sobre la educación, sobre la sanidad, sobre la agricultura. Es impresionante las enseñanzas sobre agricultura y ganadería del Reino de Dios a través del manual del rey, que es la palabra de Dios. Y sobre la economía. Y más aún nos enseña sobre la revelación profética, que este es el gran problema. Al no tener visión del reino de Dios y su justicia, no tienen visión profética. ¿Por qué? Porque no pueden ver más allá de este mundo. Ver el reino de Dios es ver más allá, porque no es visible en el contexto político, económico y social y religioso en el que nos movemos en la tierra. Y bueno, pues qué bueno conquistar, qué bien conquistar reinos, quitarle a Satanás reinos. Y es una gozada, porque cada vez que arrancas un tizón del fuego de Satanás, un tizón humano, pues estás arrancando en un reino. Porque curiosamente, en la creación de Dios al hombre, le ha constituido como rey genéticamente. Cuando hizo a Adán a su imagen y semejanza, y a la mujer, le dio la genética real. ¿Y cuál es el plan en ese reino de Cristo? Hacernos reyes y sacerdotes con Él y a reinar con Él. Y entonces, pues, bueno, no tienen esa genética aquellos que siguen bajo la maldición que nos trajo Satanás con Adán y Eva en el pecado. Perdieron la genética. Se cambió la genética, no, se degeneró. Es curioso, y sabemos que no hay evolución, aunque siguen, bueno, perversamente queriéndola mantener. Hay, en lugar de evolucionar a mejor, hay degeneración. Y a partir de ahí, pues vino la entropía, que es toda la ley ineludible de la degeneración, y el tánatos a conducir todo hacia la muerte, ¿no? Pero Jesucristo vino a recuperar el plan. En el paraíso no reinaba Satanás, se metió la serpiente.
porque fue una trampa que Dios le puso. Es algo maravilloso, porque en el huevo de la creación la serpiente no pudo soportar por envidia al verbo que creó este cosmos, de entrar a pervertir a Adán y Eva, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza, y la soberbia, el orgullo, y se metió en la trampa. Y al inducir a pecar a Adán y Eva, se hizo autor intelectual del pecado. Y ya, por tanto, en el cielo no le podía juzgar Dios, que esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque allí no había ley. En la perfecta libertad no hace falta ley, porque la ley está hecha para el transgresor. No había habido ninguna transgresión en el cielo hasta que se reveló Satanás, y por lo tanto no había ninguna ley, ni habrá ninguna ley en el cielo, porque lo que habrá es amor. Es decir, todos voluntariamente enamorados de Cristo y bañados, inundados y nadando y llenos del amor de Dios. Pero aquí puso una ley y entró la serpiente y cayó en la trampa. Y a partir de ahí, el ser humano regenerado, que ha sido el perjudicado por esa inducción, esa tentación malvada y mentirosa de Satanás, somos los que vamos a juzgar a Satanás y a los demonios. Eso dice la palabra de Dios. No los va a juzgar Cristo. Nosotros los vamos a juzgar, y lógicamente pues el Espíritu Santo, que estará en nosotros como juez, único juez verdadero, les declarará completamente culpables por haber llevado al desastre a la creación de Dios en toda la humanidad, y pues al infierno con sus prosélitos que no se hayan arrepentido. Eso es lo que está profetizado. El reino de Dios y su justicia. Entonces, dentro del reino de Dios no hay pobres. Con vosotros siempre tendréis pobres, pero no dijo conmigo. No hay pobres, porque cuando Él tuvo compasión y vio que llevaban 3 días sin comer, multiplicó panes y peces. No hay pobres, porque Él es el que dice, por la boca de David, Salmo 23, Jesucristo es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, nada me falta, nada. Por lo tanto, si no me falta nada, no tengo necesidad de nada. Estoy completo, estoy satisfecho, estoy cubierto, todo lo que necesito lo tengo. Y eso es lo que se llama vivir por fe. Eso es el reino de Dios y su justicia. Sin el reino de Dios no puede haber esa justicia. Y por eso, pues resulta que la justicia distributiva que hay en el reino eclesiástico de los gobernantes poderosos de las religiones, pues primero ellos y después su familia, y luego ya pues no queda mucho para los pobres, ¿sabes? Y luego el sistema, hay que mantener el sistema como sea, porque es el modus vivendi, ¿no? No puede haber sin el reino de Dios la justicia. Y qué hermosa es esa justicia, que es lo que Jesús estableció en su iglesia original. Lo dice Hechos 2 y Hechos 4, lo cual han despellejado los religiosos, empezando por Lutero, que proclamó que la epístola de Santiago era una epístola de paja y que de ninguna manera tocó Hechos 2 y Hechos 4. De ninguna manera. Quizá no pudo ni leer siquiera el libro de los Hechos, porque en esa iglesia original el milagro más impresionante que hizo el Pentecostés, ¿cuál fue? No fueron las lenguas de fuego, no fueron las lenguas que con traducción simultánea que escucharon los que venían de muchas lenguas diferentes, es decir, una traducción simultánea políglota. No fue la conversión de los 3.000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro. Fue que los convertidos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles.
¿Dónde se predica eso? Y más aún, ¿dónde se vive? Porque claro, también predicarlo para no vivirlo, pero es que en realidad son los requisitos de los apóstoles, de los discípulos verdaderos, que lo dice Lucas 14:33, por boca de Jesucristo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, porque lo que posee, ese es su tesoro. Y queda poseído por su tesoro. Y la perla preciosa, que la descubre un coleccionista de perlas, y somos coleccionistas en este mundo, pues le llevó ¿a qué? A vender toda su colección para tener esa perla preciosa es Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene que ser vivencial, si no otra cosa, mariposa. El Evangelio verdadero es de experiencia. He experimentado que el Señor me ha liberado de poseer. Ya no quiero poseer nada. Tú hablabas del egoísmo por el cual muchos se negaban a tener hijos, ¿no? Y entonces ese mismo egoísmo es el que lleva a poseer. Y verdaderamente el reino, cuando uno no es que entra en el reino entra en el corazón de uno, una de las cosas que hace es liberarlo del egoísmo. Sí, primero, bueno, pues entra el Rey, por supuesto, y entra el bisturí del Evangelio del Reino, entra el Espíritu Santo y corta y limpia la casa para convertirnos en templos del Espíritu Santo. Entonces ya después, con ese nuevo nacimiento nos abre los ojos, nos pone el colirio, el Rey, el colirio del Espíritu Santo, para ver la gloria de su reino. La gloria del Rey es su reino. Es eterno, es perfecto, es absolutamente omnisciente. Y entonces sí que entramos en el reino, dice, porque a Nicodemo le dice, si no nacieres de nuevo, por segunda vez no entrarás en el reino de los cielos. Entra en nosotros y nosotros entramos en él. O sea, cuando dicen, ¿cuándo vendrá tu reino? Porque todavía los apóstoles tardaron, mira que tardaron 3 años y pico con él, y todavía dudaban. Después de verle hacer milagros impresionantes, ¿no? Hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, no vieron el reino de Dios, no recibieron la circuncisión total, porque aún Tomás no creía, apóstol Tomás, que había resucitado. Y cuando dice que se resucitó y se presentó delante de Dios, dice, algunos dudaban. Tú fíjate, o sea que es tremendo lo que el corazón humano es. El peligro más grande es la raíz religiosa del conocimiento que lleva a la duda que no existe. Existe la ignorancia o la falta de fe, pero no la duda. Pero el conocimiento que envanece, y más aún el religioso, nos lleva a tentaciones peligrosas. Y por eso en ese conocimiento, lo que está pasando hoy en el mundo, en la Iglesia, como algo terrible y absolutamente anatema, es que lleva a ministros religiosos a dudar, que no existe la duda, insisto, a tener la incredulidad de cómo Dios puede hacerse hombre. ¿Cómo puede hacerse hombre y ser y morir en la cruz y con eso salvar a toda la humanidad, a todo aquel que quiera ser salvo? Entonces, y claro, tú sabes que el que no confiese que Jesucristo es Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, pues ese es anatema. Y están cayendo pues muchos ministros en esa... pero queda la religión. La religión queda como el Dios. Porque no saben hacer otra cosa. Porque están completamente, pues, yo diría, leudados con esa levadura de la religión. Y para mantener el tipo, por orgullo y por identidad falsa, pero identidad fanatizada, adquirida. ¿Y qué crees que conforma hoy la gran ramera mundial religiosa cristiana? Pues la conforman estos
estos, yo diría, blasfemos y pues babilónicos con anatema de negar a Jesucristo. Porque es incompatible aceptar a Jesucristo como Dios y aceptar el Corán y aceptar los Vedas y aceptar, no sé, cómo están haciendo, ¿no? Es absolutamente incompatible. Pero claro, si resulta que se elimina esa divinidad de Jesucristo, como exige el Corán, que dice, ¿cómo que Dios tiene un hijo? Dios no tiene hijos. Esto es tremendo, ¿no? Pues se puede ir encajando también las religiones más numerosas del mundo. Sí, esa es la prueba del algodón de la verdadera fe y de lo que verdaderamente uno cree, ¿no? El que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Entonces, evidentemente... Es anticristo. Exacto. Evidentemente esa es la prueba del algodón que tenemos que pasar por nuestra mente y nuestro corazón, cada uno, para ver si verdaderamente, en principio, como inicio de nuestro caminar, creemos en Jesucristo. Y después, como consecuencia directa de esa fe, porque la verdadera fe nos impulsa a unos pasos, a ir dando pasos en la vida hasta llegar a la meta, pero siempre es una escalera ascendente, nunca es una escalera descendente. Sí, las escaleras descendentes son aquellos que corren hacia el infierno alegremente, pensando que van a mejor. Y esos son los que creen que evolucionan y degeneran, ¿no? Por ejemplo. Pero volviendo al verdadero evangelio, tú sabes que he estado en Croacia y después en Ucrania, ¿no? Y en particular en Ucrania, pues he tenido experiencias pues, fuertísimas. Y tuve un encuentro con un Sanedrín de los capos, ¿no? En los cuales no querían escuchar, porque ellos no. Ellos son los que tienen que enseñar. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Allí en Ucrania. En Ucrania, en Kiev. Y entonces, pues cuando, claro, a mí si me dan la oportunidad, pues yo predico, pero no quiero otra cosa. Y claro, resulta que quieren paz. Efectivamente, en la armadura de Dios dice calzados con el apresto del Evangelio de la paz, la piel del Cordero. Pero tú sabes que es imposible que haya paz sin justicia. Y el problema es que no acaban de ver que los religiosos no hacen justicia. ¿Tú crees que las iglesias evangélicas han hecho justicia, están haciendo justicia en Ucrania dando de comer a los pobres? Si lo hacen es con dinero de otras o con alimentos de otras donaciones, pero no de su alfolí. Esto lo hemos visto y lo vivimos allá, donde estamos pues completamente, yo diría, apasionados y sobredimensionados en dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, que es el verdadero evangelio. El evangelio de hacer justicia al huérfano y a la viuda y guardarse sin mancha del mundo, que es la verdadera religión. Y es triste, dices, ¿cómo puede ser? Viendo a sus compatriotas pasando hambre, necesidad, y ¿dónde están esos pastores que los alojan en su casa? A esos ancianos que se mueren en invierno, este invierno, pues habrá muerto mucha gente por frío, por enfermedad, y muchos por tristeza, porque es terrible. Es imposible que haya paz y justicia. Y si no la hacen los que se supone que son representantes ministeriales de Dios, ¿quién la va a hacer? ¿Los gobiernos? No. ¿Tú has oído hablar que el gobierno de Ucrania dedique recursos con los miles de millones que recibe para quitar la pobreza y atender a los pobres? No lo hacen. No, solamente las noticias que hay es acerca de dinero para armas.
Claro, nada más. Y el pobre, las multitudes muriéndose de hambre, de tristeza, y miles de huérfanos, que es algo trágico. Y si la Iglesia no reacciona a hacer verdadera justicia, no va a haber paz. No van a tener paz. Porque ¿cuál es la causa por la cual Dios, que controla todo, permite la guerra en Ucrania? La principal es la Iglesia, que hace 40 años era una Iglesia bastante digna dentro de lo que cabe. Y hoy se ha convertido en una gran parte de la Iglesia que ora o reza para que Dios mate a Putin y a todos los soldados soviéticos, etc. Otra parte, pues, pide la paz. Pero, ¿dónde están los que buscan el reino de Dios y su justicia, y por lo tanto son hacedores de justicia? ¡Ay! Jesús vendrá y saldrá al encuentro de los que con alegría hacen justicia verdadera. ¿A quién? A los débiles, al huérfano, a la viuda, a los necesitados, ¿no? Y pues esto no lo ves solo en Argentina, en Ucrania, es que lo hemos visto en Argentina durante años, con todas las necesidades de los pobres a multitudes, y lo estamos viendo, pues, ¿para qué te voy a contar? En todos los países donde estamos. Qué pocos son los que buscan el reino de Dios y su justicia. Pero ¿de qué nos extrañamos? Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Porque no se quieren dejar escoger, que eso implica la consagración total. Ser arrancados del mundo. Que eso es Iglesia. Los que han salido fuera. Los he comprado, he pagado, son míos. Pero no quieren ser verdaderamente de Cristo 100%. Dicen Señor, Señor. Pero su corazón está lejos del Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Por tanto, es hora no de un avivamiento, pues a la que venga ahí una explosión del Espíritu Santo y que se aviven multitudes y a seguir con el sistema. No, es el momento de un quebrantamiento del espíritu religioso y de los corazones religiosos, para que pidan perdón a Dios, que es lo que cualquiera nacido de nuevo hace cada día, en un balance diario para dormir en la verdadera paz y ser limpiado de cualquier falta. Pero que pues el orgullo impide, el orgullo entontece de tal manera que roba la bendición de la humildad. Y por eso el Maestro omnisciente solo una vez dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no tienen descanso. El orgulloso no tiene descanso. Y los religiosos no tienen descanso, porque se van dando cuenta de que están en peligro sus sistemas y sus poltronas, igual que los políticos. Y por eso cuando Dios cerró todos los chiringuitos religiosos 2 años con la pandemia, no se dieron cuenta. ¿Tú crees que esos religiosos movimientos imperiales de la superfe y de la prosperidad han cambiado con la pandemia? ¿Eh? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Que hayan dicho: Dios mío, tú puedes soplar y barrer todo esto que yo presumo que he creado. Y solo Dios crea. El hombre que piensa que crea, en realidad está destruyendo, porque si es obra de hombre, caerá. Y no es obra de Dios. Sí, Hechos 5, 38, 40. Si esta obra es de los hombres, caerá, mas si es de Dios, nada la podrá hacer retroceder. Recuperemos el verdadero evangelio. Despertemos las conciencias, siempre manteniendo viva nuestra conciencia mediante la comunión con el Espíritu Santo y con el bien
bien dirigidos por su voluntad, la voluntad de Cristo, y que no nos falte ungüento sobre nuestra cabeza, dice, y vestiduras blancas para vestirnos, y que pues, el colirio del Espíritu Santo nos guíe. Él es el que tiene toda la revelación, que es Cristo Jesús, toda la verdad, nos la transmite a través del Consolador que nos envió Jesucristo como cumplimiento de su promesa antes de partir. Y pues en realidad pidamos perdón al Señor por las veces que le estorbamos y dejemos todo protagonismo y digamos: Señor, siervo inútil soy, haz tu obra, que yo no te estorbe, pero por favor, no dejes que yo me dedique a otra cosa que no sea a servirte, agradarte, amarte con todo mi corazón. Eso quiero, no lo consigo del todo, pero lo quiero, y amar al prójimo más que a mí mismo, conforme a tu nuevo mandamiento. Tampoco puedo, pero lo quiero. Hágase el milagro en mi vida como se ha ido haciendo hasta hoy. Cada día este es el deseo. Y sigamos pues orando por los eventos que tenemos en marcha. Nada menos que campaña evangelística este fin de semana en Málaga, y también este evento pues que hay del hijo de Billy Graham, Franklin Graham, con las iglesias, en el que colabora nuestro ministerio, y que Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos en todas estas actuaciones. Y también el Congreso de Portugal, que será la semana que viene, si Dios quiere, en Lisboa, y así las campañas evangelísticas que se irán produciendo, si Dios quiere, en nuestro ministerio y en cualquier otro. Vamos a orar también por Israel, porque ahí vuelven otra vez a atacarle ferozmente, puesto que ha habido una intervención bélica de Israel otra vez contra Hamás para destruir una célula y sobre todo al capo, que siempre surge como dirigente de ese terror. A rey muerto, rey puesto. Eso es lo que sucede en los reinos de Satanás, y especialmente en los reinos del terror. En el caso del reino eterno y verdadero, al rey muerto, él mismo sigue siendo rey, porque vence a la muerte y resucita, y es rey para siempre, y nos hace ciudadanos de su reino si renunciamos a los reinos de este mundo, si renunciamos a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, y aceptamos su verdadero evangelio como palabras dogmáticas absolutamente irrefutables. Fe en Cristo Jesús y bendición para Israel y para todos los ciudadanos de este mundo, no para los reinos de este mundo, sino para los ciudadanos. Pidamos al Señor que no nos falte esa justicia, esa visión del reino y su justicia, y que nos ayude a vivir practicando el verdadero evangelio de arrepentimiento, evangelio de justicia distributiva, de paz, evangelio del reino. Y bueno, el Señor seguirá haciendo su obra, y que nosotros le estorbemos lo menos posible. Vamos a orar. Exacto, que no seamos estorbo del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres orar, por favor? Señor, gracias por este tiempo, y te pedimos, Señor, que, como decíamos, no estorbarte, Señor. No estorbarte, porque la obra siempre es tuya, Señor, no es nuestra. Señor, de nada podemos ni debemos, Señor, gloriarnos, simplemente de la cruz. Bendice, Señor, a todos aquellos que han escuchado, participado, y que se han abierto los ojos del entendimiento para aquellos, Señor, que están
en alguna medida descontentos con esa vida religiosa, Señor, que se han abierto y despertados para poder vislumbrar y ver tu reino, disfrutar tu reino y de ser partícipes de tu reino, sirviéndote en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. Gracias, Miguel. Al Señor y a vosotros. Gracias a todos los que nos han seguido por Radio Solidaria, Solidaria TV y a aquellos que nos seguirán a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.